Buenas tardes a todos. En este encuentro vamos a retomar con el último tema que vimos en la clase anterior, que hablábamos de comunicación asertiva. Justamente para la resolución de conflictos, eh, la comunicación es la herramienta indispensable, es lo más necesario y la verdad es que viéndolo en profundidad y comprendiendo la diferencia entre comunicar y comunicar asertivamente, es donde vamos a encontrar los resultados positivos en cuanto a lo que es la transmisión de un mensaje correctamente y que sea recibido correctamente. Para esto lo que vamos a hacer es compartir la primera pantalla y vamos a ir viendo cada tema en profundidad. Proceso de la comunicación. Tiene como objetivo entender y reconocer el proceso de comunicación humana, oral y escrita, como una actividad en la que, más que un proceso mecánico de intercambio de datos, se da un complejo juego de interacciones que apuntan hacia la definición de un orden social. El ser humano es, por naturaleza, social y no puede sobrevivir aislado. Nos comunicamos desde que se descubrió el lenguaje. En su estado más primitivo, el hombre se manifestaba a través de señas y de sonidos acompañado de gesticulaciones. Con el paso del tiempo fueron ideando pictogramas y posteriormente utilizaron los signos que denominamos alfabeto. ¿Qué es la comunicación? El proceso comunicativo se desarrolla a través de la emisión de señales que pueden ser sonidos, gestos, señas, olores, etc., con la intención de dar a conocer un mensaje y que en consecuencia de esto se produzca una acción o una reacción en quienes están recibiendo ese mensaje. A todo acto que los seres vivos realizamos con el fin de dar a entender un mensaje que logre producir una respuesta correspondiente, ya sea positiva o negativamente, a la intención o a la necesidad que inició ese proceso de comunicación, le denominamos comunicación. Conocemos tipos de comunicaciones, la verbal y la no verbal. Cuando hablamos de verbal decimos que la comunicación verbal refiere al uso de palabras, ¿sí? Estas son utilizadas como también inflexiones en nuestra voz, lo que denominamos el tono de voz, a través de las palabras, que es lo que queremos decir, y también a través del tono de nuestra voz. Es importante entender que la comunicación también tiene significado en la forma en que nos expresamos, ¿sí? La comunicación no verbal va a ser referente a un gran número de canales, entre los cuales vamos a citar, por ejemplo, el contacto visual como un medio de comunicación, los gestos faciales, los movimientos corporales, sobre todo de los brazos, de las manos, la postura corporal y sobre todo la distancia corporal que habla un montón. Cuando decimos comunicación, hablamos de un emisor que dentro de este proceso comunicativo es la parte que inicia ese intercambio de información y que va a conducir ese primer acto comunicativo. Es quien va a transmitir el mensaje y el que va a decir o va a hacer algo que tenga significado. El mensaje refiere a la información que se transmite, ¿no? Es justamente lo que se quiere decir. Y quien lo recibe, quien recibe ese mensaje, es el que denominamos receptor. Cuando hablamos de comunicación, parte de la comunicación es el código. ¿A qué refiere el código? A un sistema de significados que tanto el emisor como el receptor conocen y comparten, y lo cual le permite entender la información de ese mensaje. También encontramos la comunicación de retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando el emisor tiene una intención de que su mensaje cause un efecto en ese receptor
el cual va a tomar una acción o una reacción o una respuesta. Vamos a pasar ahora a el contexto, ¿sí? ¿Cuáles son los contextos de la comunicación? Los contextos pueden ser escenarios físicos, escenarios sociales, psicológicos y culturales en los cuales va a ocurrir la comunicación. El primero que vamos a nombrar es el contexto físico y es justamente ese lugar en donde se lleva a cabo la ubicación, las condiciones ambientales, tanto como, por ejemplo, la iluminación, la temperatura, el nivel de ruido y algo fundamental, la distancia entre los comunicantes, ¿sí? Luego vamos a hablar del contexto social y es esa naturaleza de las relaciones entre los comunicantes o los participantes en la comunicación. Por ejemplo, si son del mismo grupo familiar, del grupo laboral o grupo social, como por ejemplo los amigos. Ahora vamos a hablar del contexto histórico. El contexto histórico incluye los antecedentes proporcionados por los episodios de comunicación previos que han tenido los participantes y que van a influir en la comprensión de ese encuentro actual. Luego vamos a hablar del contexto cultural. El contexto cultural está conformado por las creencias, los valores, las actitudes, los significados, las jerarquías sociales, la religión, las nociones de tiempo y funciones de un grupo de personas que ayuden a los participantes a formar e interpretar dicho mensaje. Ahora vamos a hablar del contexto psicológico. Este implica el humor y los sentimientos que cada persona le va a aportar a la conversación. Vamos a decir entonces que los mensajes son tanto emisiones verbales como comportamientos no verbales que son utilizados para transmitir, ¿sí? Lo utilizan estos transmisores para manifestar, para comunicar intenciones. Y vamos a hablar también de los canales. ¿Cuáles son los canales de comunicación? Son esas rutas sensoriales utilizadas para transmitir los mensajes. La gente puede comunicarse utilizando todo y cada uno de los 5 canales sensoriales. Y por último vamos a hablar de la retroalimentación como la respuesta del receptor del mensaje, lo que decíamos recién. Es esa intención que tiene el mensaje para que genere una reacción y una respuesta en el receptor. Vamos a hablar de las funciones del lenguaje. La primera que vamos a ver es la expresiva o la emotiva. En esta función, el emisor, ¿qué hace? Expresar sus sentimientos personales, lo que le está sucediendo emocionalmente. En la apelativa o connotativa, el emisor intenta influir en el receptor para cambiar su idea o su modo de pensar o de actuar. En la poética o estética, el emisor y el receptor van a centrar su atención en el mensaje en sí mismo. Y esta no es exclusiva de textos literarios. En la metalingüística se habla del lenguaje para aclarar aspectos del código que se va a emplear. En la referencial representamos la realidad de que se está hablando ese contexto o ese referente. En la fática, mediante esta función, tanto el emisor como el receptor van a comprobar si el canal de transmisión es eficiente. Algo muy necesario para, vuelvo a la resolución de los conflictos. Acá hay una comparativa, ¿sí? Donde marca las diferencias entre el lenguaje oral y el escrito.
En el lenguaje oral habla de un canal auditivo, el receptor percibe el texto a través del oído, y en el visual lo percibe a través de un texto o a través de la vista. En el lenguaje oral se puede romper la sintaxis, pero en el escrito se cuida la sintaxis y las normas ortográficas, porque esto también va a modificar el mensaje, ¿sí? En el lenguaje oral la comunicación es espontánea y natural. El emisor puede rectificar, pero no puede borrar lo que dijo. En el lenguaje escrito la comunicación es razonada. El emisor puede corregir y rehacer el texto sin dejar rastros o huellas. En el oral, la comunicación inmediata en el tiempo y en el espacio, el código oral es más rápido y más ágil. En la comunicación diferida en el lenguaje escrito, en el tiempo y en el espacio. En el lenguaje oral, la comunicación es efímera, los sonidos solamente son perceptibles durante este proceso, es decir, durante el tiempo que dura la comunicación. Y en cambio, en el lenguaje escrito, la comunicación es duradera. Las letras se graban en un soporte estable y van a perdurar. Ese canal escrito adquiere un valor social de ser testigo y registro de los hechos. En la comunicación o el lenguaje oral, utilizamos mucho los códigos no verbales, estos que mostramos con la fisonomía, la vestimenta, los movimientos corporales, la conducta táctil, el paralenguaje, el espacio de la situación, etc. En el escrito se utiliza muy poco el código no verbal, que en esos momentos son cuando se utilizan, por ejemplo, fotografías, esquemas, gráficos o algún otro recurso visual. En el lenguaje oral hay interacción durante la emisión del mensaje. Mientras habla el emisor, puede ir midiendo la reacción del receptor, de hecho se vuelve visible, y puede incluso modificar su discurso en razón de esto. A diferencia del lenguaje escrito, que no existe interacción durante la comunicación, y el escritor no va a conocer la reacción del lector, al menos no en lo inmediato. En el lenguaje oral es válido repetir palabras, pero en el lenguaje escrito se evita la repetición y la redundancia. Acá un ejemplo claro es entre hablar por teléfono y mandar un mensaje, ¿no? Es lo más factible de poder comprobar en estos días. ¿Cuáles son las barreras de la comunicación? Una de ellas es el sesgo perceptivo. El sesgo o prejuicio cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento de lo percibido, lo que va a llevar a una distorsión, a un juicio inexacto, a una interpretación ilógica, o lo que llamamos en términos generales la irracionalidad. Esto se da sobre la base de una interpretación sobre información disponible, aunque esos datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí. La otra barrera es la proyección. Es ese mecanismo por el cual una persona le atribuye a otra persona un comportamiento o un sentimiento propio que ella misma no se atreve a reconocer. Por ejemplo, esto sucede cuando se justifica la tardanza diciendo que llegaron tarde porque los demás también son impuntuales, cuando en realidad esto probablemente sea incierto. Otra barrera es la motivación. Las personas necesitan un feedback para poder regular el comportamiento y orientarlo a la consecución de una meta. Para utilizar este feedback hay que dar razones de lo que hay que hacer, de cómo hacerlo y de por qué hacerlo. Y acá podemos hablar de dos tipos de feedback. Para animar y motivar, reforzando positivamente algún miembro del grupo cuando éste ha hecho algo correctamente, o para corregir y mejorar, indicando las pautas a seguir para el correcto desempeño de una acción. Otra barrera son las emociones, los estados de ánimos que uno tenga en ese momento de recibir un mensaje
va a influir en la forma de interpretarlo. Ese mismo mensaje recibido cuando nos encontramos enojados o perturbados va a ser interpretado de otra manera diferente que si estamos contentos o alegres. Las emociones extremas, tanto como el júbilo, la alegría o la depresión, la tristeza, el enojo, van a entorpecer esa comunicación efectiva. En este caso somos más proclives a descuidar nuestros procesos de pensamiento racional y objetivo a cambio de juicios emocionales. Los prejuicios y estereotipos, grandes barreras comunicacionales. El prejuicio es el proceso de formación de un concepto o de un juicio sobre alguna cosa de forma anticipada, sin tener los elementos previos. El estereotipo es la percepción exagerada y con pocos detalles que se tiene sobre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características, ciertas cualidades, ciertas habilidades y que buscan justificar o racionalizar una cierta conducta en relación a determinadas categorías sociales. Acá después me pueden mandar por WhatsApp si quieren la diferencia, en un ejemplo, entre un prejuicio y un estereotipo. Estos elementos negativos van a provocar una predisposición a interpretar los mensajes de una forma predeterminada, según condicionantes como pueden ser el sexo, la raza, la edad, el nivel sociocultural, el estatus social, etc. Son muy peligrosos ya que logran regular nuestra conducta y nuestra forma de actuar. Acá vamos a ver algunas ideas básicas en torno a la comunicación. Escucha activa. Consiste en atender al mensaje del interlocutor con una deliberada atención, con una concentración y pensando en los sentimientos e ideas que la persona que nos está hablando nos quiere comunicar. De esta manera vamos a lograr entenderlos perfectamente. La escucha activa, en síntesis, es escuchar el mensaje sin el prejuicio, es poder escucharlo de forma abierta, no solo mentalmente, sino emocionalmente, con esa capacidad de recepcionar sin que interfieran estas barreras que mencionábamos recién, para que el mensaje llegue puro. Para ayudar a nuestro interlocutor a que se explique y saquemos así el mayor provecho a nuestra escucha, podemos utilizar refuerzos que son tanto verbales como no verbales y que van a motivar a nuestro interlocutor a que se sienta bien, a que se sienta más cómodo, ya que a todos nos agrada ser escuchados. Como refuerzos verbales podemos nombrar palabras o coletillas que tengan una significancia relacionada con lo que está diciendo la otra persona, ¿no? Acá como ejemplo pusimos perfecto, exacto, sí, sí, ya veo, sí te entiendo, sí comprendo, sí se entiende, ¿sí? Y estos refuerzos no verbales que hacemos referencia son acciones como, por ejemplo, asentir con la cabeza, mirar atentamente, sonreír, acompañar con el gesto la palabra que está diciendo nuestro interlocutor. Hay momentos en los que es muy interesante utilizar la escucha activa, como por ejemplo cuando deseamos motivar a nuestro interlocutor para que mantenga su relación con nosotros. Cuando nos interesa identificar y recoger información sobre el problema que nos está planteando. Cuando pretendemos neutralizar sentimientos y comentarios que son agresivos, ¿sí?, del interlocutor. Y cuando pretendemos fomentar la participación de algún miembro de nuestro equipo, al que le cueste normalmente participar. Cuando hablamos de comunicación positiva, decimos que es aquella mediante la cual cada persona expresa lo que piensa, lo que siente, lo que desea,
de una forma más clara y directa, sin afectar o dañar sobre todo los sentimientos de los demás. Implica la libre expresión y la defensa de los derechos personales, pero siempre teniendo en cuenta los sentimientos y las necesidades, tanto como los deseos y los derechos de los demás. Para esto necesitamos revisar nuestra motivación, preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es esa motivación para decidir o escribir esto? Si mi motivo no es positivo o no es productivo, la verdad no esperes ninguna respuesta. Lo importante es ir al grano, concentrarnos en un punto, tener en claro hacia dónde vamos con la comunicación y ser específico. Recordar que nuestro cuerpo también habla, acompaña en el mensaje, y que de hecho más del 90% de la comunicación puede ser comunicación no verbal, puede ser comunicación visual. Cuando hablamos, nuestros oyentes nos están mirando, por lo cual tenemos que asegurarnos que nuestra cara y nuestro cuerpo estén en congruencia, alineados, hermanados con lo que estamos diciendo, ¿sí? Es ese típico ejemplo que les doy habitualmente, que si yo llego con cara de cansada y aburrida y mis palabras son, ay, qué lindo que estoy acá, qué alegría verlos, no va a ser muy preciso y muy correcto el mensaje, ¿no? Porque lo que mi cuerpo está diciendo es lo opuesto a lo que dice mi voz. El punto 5 es revisar el tono que utilizamos. La palabra escrita en particular es a menudo mucho más dura de lo que se cree. Deja transcurrir dentro de lo posible algún tiempo necesario antes de enviar algún mensaje escrito importante y en lo posible volver a releerlo con ese tono y ese contenido. Enfócate en lo que no decís, pero que en realidad sí te gustaría decir y que de hecho estás diciendo. Tratar de decir lo que quieras expresar y expresar lo que realmente querés decir. La gente confiada por naturaleza es muy perceptiva y puede detectar cualquier insinuación de falta de sinceridad o falta de credibilidad. Trata de escuchar primero para entender, activamente, escuchar abiertamente. Para escuchar en forma efectiva, tenés que preocuparte por los que te están escuchando, es decir, con respeto hacia los que te están escuchando. Concéntrate, enfoca tu atención en el que está hablando, hace que él sepa con el lenguaje de tu cuerpo, como por ejemplo asentir con la cabeza en algún momento, ¿no? Ocasionalmente, o diciendo alguna expresión que signifique de aprobación, ¿no? De aceptación. Responde haciendo preguntas aclaratorias, de interés, crea empatía. Compartí, de ser necesario y oportuno a la situación, tus emociones y sentimientos con respecto a lo que está sucediendo. Hay que practicar, practicar, practicar. El escribir y el hablar mejora con el estudio y la práctica. Trata de obtener ayuda comunicándote cada vez más. Lanza tus ideas a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Ellos te van a poder brindar una perspectiva esclarecedora sobre lo que querés transmitir. La sencillez obviamente es lo mejor. No hay que esconderse detrás del lenguaje, ni con palabras difíciles. Las comunicaciones complejas, que tienen muchas palabras que significan lo mismo, esconden el verdadero significado detrás de esa capita de polvo alfabético que le queremos poner. Elegí ser claro y específico en lugar de grave y complejo. Vamos a hablar ahora de la violencia en la comunicación. La falta de conciencia, el no establecimiento de las relaciones afectivas centradas en la armonía, en el equilibrio emocional,
en la afectividad y en el amor. El predominio de estilos de comunicación no asertivos, centrados en métodos donde prima el pleito, el escándalo, la prepotencia, usando y utilizando términos hirientes, ofensivos para comunicar una idea. La falta de espíritu crítico al analizar los problemas. No estimular adecuadamente la formación de la autovaloración, de la autoestima, lo que va a tributar directamente a la autorregulación adecuada y la autoconciencia. Y algo fundamental, el equilibrio entre el hablar y el escuchar. Y acá vamos a hablar de los conversadores efectivos. Los conversadores efectivos son los que toman un número apropiado de turnos, ¿sí? Es decir, que respetan la interacción con el otro, si no pasa a ser un monólogo. Hablan el tiempo total apropiado para cada uno en cada momento. Reconocen y atienden las señales de intercambio en el turno, ¿sí? O sea, no tenemos que llegar al cambio fuera. Tenemos que entender que el otro ha finalizado el concepto, ha podido englobar el concepto y ahí nos deja lugar a que nosotros podamos intervenir y viceversa. Utiliza la conducta de dirección en la conversación y acata la del otro. Y rara vez interrumpe. Y en el caso de que interrumpa, logra disculparse y entender que está pensando en su respuesta en vez de escuchar la pregunta. Bien, hasta acá entonces, como resumen, hablamos de algo sumamente importante, una herramienta fundamental en la vida en general, pero sobre todo en la resolución de los conflictos, e incluso un paso antes, en anticiparnos para que no se genere ese conflicto. La comunicación efectiva trata de eso, ser preciso en el mensaje, ser claro, que no vaya invadido de nuestra emocionalidad, para que no se entorpezca la comunicación, para que no se malinterprete el mensaje. Hablamos de puntos importantes, por ejemplo, el hecho de ser congruente entre lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo también, ¿sí? Que todo mi ser comunique lo mismo, que no haya oposición entre mi mensaje verbal y mi mensaje no verbal, es decir, que mi cuerpo no se oponga en los gestos con lo que quiero decir en palabras. Es sumamente importante conocer los tiempos de la conversación, ¿sí? Si yo soy un expositor que planteo de entrada 20 minutos de monólogo y luego preguntas para resolver, está claro, estamos siguiendo lo que se pactó anticipadamente. Ahora, si yo lo que intento es conversar con un otro, es conocer lo que el otro piensa y lo que el otro siente con respecto al tema que estamos tratando, justamente es entender el timing de la comunicación. Es entender que cuando yo propongo en una pregunta, es porque estoy esperando una respuesta. Entonces, permito que esa respuesta sea real, que esa respuesta sea posible. En ese momento es donde entiendo que si no soy un todo en esa escucha activa, si no estoy por completo presente en esa conversación, no voy a poder determinar en qué momento comienza y en qué momento termina el mensaje. Y un poco lo que decíamos hacia el final, esto de entender que si interrumpo por error, tengo que replantearme el por qué. Si estoy interrumpiendo porque estoy enojado y no quiero permitir que el otro permanezca en este tratar de comunicar algo en lo cual no estoy de acuerdo, o si es que estoy pensando en mi respuesta en vez de escuchar la pregunta, o si me estoy anticipando, o si estoy prejuzgando, ¿sí? O si estoy siendo desasertivo en esta comunicación. Eh, Pasa a menudo que en el afán de querer decir, de querer contar o de querer motivar o mejorarle la vida a un otro, no escuchamos lo que nos está diciendo. Entonces, nuestra respuesta no va a ir de la mano de la pregunta del otro, nuestra respuesta no va a ser lo que necesita la persona que está tratando de comunicarse con nosotros.
Bien, ahora lo que vamos a hacer es hablar de la comunicación en las empresas, ¿sí? Los conflictos generalmente se dan, creo que lo mencionamos esto en la clase pasada, cuando hablamos de dos departamentos que se oponen en recursos o en necesidades, o que uno depende del otro, entonces hay como ahí un choque permanente o un problema permanente porque uno no cumple con las necesidades del otro. Les voy a mostrar un video ahora que habla justamente de la comunicación en las empresas, ¿no? Las barreras, las necesidades, en fin. Para esto les voy a compartir un video con audio, así que denme un segundito que pongo compartir con sonido. Ahí estamos. Bien. La comunicación en las organizaciones depende mucho de la calidad de la comunicación personal. Si las personas se comunican de forma eficaz, los procesos organizacionales tienden a ser eficaces también. Por lo tanto, el día de hoy aprenderemos qué es comunicación organizacional, importancia de la comunicación organizacional, barreras de la comunicación organizacional y tipos de la comunicación organizacional. La comunicación organizacional es conocida también como comunicación corporativa cuando se trata de una empresa, o como comunicación institucional cuando se trata de una institución pública. La comunicación organizacional consiste en el proceso de emisión y recepción de mensaje dentro de una organización. La comunicación organizacional es una herramienta de trabajo que permite el movimiento de la información para relacionar las necesidades e intereses de la organización con los de su personal y la sociedad. Una buena gestión de comunicación es imprescindible en la consecución de los objetivos del negocio de la organización. Importancia de la comunicación organizacional. La adecuada comunicación organizacional es importante por los siguientes motivos. Fomenta el intercambio de información e ideas dentro de la organización. Estimula la innovación, es decir, se reduce la resistencia a los cambios. Genera mayor productividad, debido a que se estimula un ambiente de cordialidad. Mejora las relaciones entre jefes, colegas y dependientes. Impulsa la identidad corporativa. Barreras de la comunicación organizacional. Las barreras más comunes que distorsionan la comunicación son: barreras físicas. Son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente, y que impiden una buena comunicación entre el emisor y receptor. Por ejemplo, los ruidos, la iluminación, la distancia o la falla de los medios de comunicación. Barreras semánticas. Se da cuando no se precisa el sentido del mensaje. Por lo tanto, el mensaje se presta a diferentes interpretaciones, que dependerán únicamente del receptor del mensaje. Por ejemplo, si en el trabajo indicamos a un colaborador "necesito reporte porque es importante", el receptor puede interpretar esto como "inmediatamente", o quizá como "más tarde pero hoy", o también como "mañana a primera hora". Barreras fisiológicas. Impide emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Estos defectos pueden afectar de forma parcial o total cualquiera de los sentidos. Por ejemplo, alteración de los órganos que constituyen los sentidos, deficiencia en la escritura, lectura, escuchar a través de la música o sonidos fuertes. Barreras psicológicas. Representan la situación psicológica particular del emisor o receptor de la información, ocasionada a veces por el grado o rechazo hacia el receptor o emisor, o incluso al mensaje que se comunica. La deficiencia puede deberse también a estados emocionales como un temor, el odio, tristeza, alegría, o a prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se indica. Barreras administrativas. Esta barrera se genera por la falta de planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresiones deficientes, pérdida en la transmisión y mala retención, escuchar mal y evaluación prematura, es decir, por periodos insuficientes para ajustar el cambio o sobrecarga de esta información.
Sin embargo, una barrera no debe ser un obstáculo imposible de superar. Es necesario aplicar ciertas estrategias para poder superar estas barreras. Algunas de ellas son: enviar mensajes claros y comprensibles que se adecúan a las posibilidades del receptor. Utilizar expresiones o palabras que faciliten la comunicación. Asumir una actitud de empatía con el interlocutor. Aclarar las diferencias entre las diferentes percepciones del mensaje. Eliminar o evitar los ruidos fuertes e interferencias. Controlar las emociones que puedan perjudicar la comunicación. Tipos de comunicación organizacional. Los administradores, además de promover el desarrollo de las competencias personales, deben hacer que la comunicación circule en 3 direcciones: hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Comunicación hacia abajo. Conocido también como comunicación descendente, la comunicación hacia abajo se dirige de los niveles superiores hacia los niveles inferiores de la jerarquía. Es la dirección que sigue la información sobre todos los aspectos de las operaciones y del desempeño de la organización, así como la expectativa del administrador respecto a sus empleados. Las características de este tipo de comunicación son: presencia de carácter directivo. Se trata de órdenes, información sobre políticas y programas que la administración pretende implantar o modificar en los métodos de trabajo. Mantiene informadas a las personas para que puedan trabajar en forma eficiente. Son los informes sobre el desempeño de la producción y las ventas, la satisfacción de los clientes y la situación financiera de la organización. Estimula la comunicación hacia arriba. Son las reuniones y los memorandos mediante los cuales un administrador pide a las personas en los niveles inferiores que envíen sugerencias hacia arriba o que se manifiesten a través de sus opiniones con respecto a un tema determinado. Este tipo de comunicación suele darse mediante reuniones de trabajo o de capacitación, entrevistas personales, procedimientos establecidos, cartas personales, mensajes vía email, portales electrónicos, intranet, web, etc. Comunicación hacia arriba. Conocido también como comunicación ascendente, la comunicación hacia arriba tiene diferentes contenidos. En primer lugar, se dirige hacia arriba la información sobre el desempeño y los acontecimientos en los niveles inferiores. Se trata en especial de los diversos tipos de informes y de la información producida por observación del desempeño. Además de los informes, la comunicación hacia arriba también puede incluir tipos especiales de información. La investigación de actitudes y las sugerencias de los empleados se encuentran entre las más importantes. Las características de esta comunicación son: permite conocer las necesidades, expectativas e inquietudes de los profesionales. Promueve la aportación de ideas y la implicación de los profesionales en el desarrollo de las actividades tanto asistenciales como de gestión. Es un método de retroalimentación. Permite comprobar con qué grado de fidelidad se difunde la información emitida descendentemente. Este tipo de comunicación suele darse de la siguiente forma: reuniones periódicas, grupos de mejora continua, entrevistas personales, encuestas, sistemas de envío de sugerencia o incidencias. Comunicación lateral. Conocido también como comunicación horizontal. La comunicación lateral suele ocurrir entre las unidades de trabajo del mismo nivel o niveles diferentes, pero que se sitúan en distintas jerarquías. Los canales de comunicación lateral de todos los tipos permiten el funcionamiento de los procesos interdepartamentales y la toma de decisiones que involucra diferentes unidades de trabajo. Las características de esta comunicación son: genera espíritu de corporación y logra ambientes de trabajo comunes. Facilita la solución de malentendidos interdepartamentales. Facilita el entendimiento y la búsqueda de soluciones compartidas. Este tipo de comunicación suele darse en reuniones de trabajo entre departamentos o entre áreas, mensajes vía email. Sin embargo, la comunicación lateral a veces no suele ser directa, puede ser a veces triangular. Por ejemplo, un empleado de operaciones desea comunicar algo a otro empleado de finanzas, por lo que el empleado de operaciones se comunica con su jefe, quien se comunicará con el jefe de finanzas, el cual comunicará al empleado de su jefatura.
La comunicación triangular es una exigencia en las organizaciones muy burocratizadas o jerarquizadas. En las empresas de tipo orgánico, la comunicación tiende a ser más libre y fluir entre todos los sentidos y direcciones. Espero que toda esta información te haya servido de mucho. Bien, hasta acá entonces lo que vimos, un poco lo que estábamos tratando antes, ¿no? El tema de entender que hay barreras que pueden ser físicas, psicológicas, biológicas. Eh, un ejemplo era, en algún momento del video, el que hablaba, el emisor tenía como un megáfono y tenía como un icono ahí de enojo, y el que lo recibía del otro lado tenía ahí como un emoji de mucha alegría. Eh, la comprensión también está dada por la intención, ¿no? O sea, el mensaje va como comprendido por lo que significa en sí mismo, pero también lo que acompaña al mensaje es la actitud, ¿no? Es la emocionalidad de la persona como lo transmite. En la actualidad hay una tendencia hacia las comunicaciones abiertas, ¿no? Hacia estas líneas de comunicación entre distintos sectores con más libertad. Por ahí no siempre termina siendo efectivo como una comunicación más formal, ¿no? El tener una persona que recibe a nivel empresarial y es la que retransmite. Corremos un riesgo ahí también en la elección de ese receptor para la comunicación, que sea una persona abierta, una persona desprejuiciada, una persona como con una capacidad de comunicación fluida. Esto nos va a garantizar claramente que el mensaje que recibe no esté contaminado de pensamientos propios o ideas propias o experiencias propias al momento de retransmitirlo. Por eso también es importante entender la necesidad de la persona que está planteando y a quién se lo está planteando para poder obtener la resolución. Bien, entonces, con respecto a lo que es la comunicación empresarial, a tener en cuenta las barreras propias, ¿sí? Las emocionales, psicológicas, físicas, biológicas y también las ambientales, porque en algún momento del video hablaba de que si hay mucho ruido el mensaje no llega claramente, ¿no? No se puede interpretar. Es ese famoso, te digo algo, entendiste cualquier cosa, no, pero vos me dijiste tal cosa, pero yo pensé que me habías dicho tal otra, pero es que había mucho ruido ambiente, bueno. Para continuar entonces vamos a seguir adelante con otra plaquita. Bien, niveles de interdependencia y factores que determinan la efectividad en el proceso de la comunicación. Los factores intrínsecos se componen por las actitudes hacia sí mismo y el nivel de conocimiento. Hacia el mensaje, el interés del emisor y receptor hacia el mensaje determina su efectividad. Si no existe el interés, el mensaje no se logra comunicar. Hacia el emisor y el receptor, con esto el emisor logrará una apertura por parte del receptor y el receptor prestará más atención al mensaje, al tener una actitud positiva hacia el emisor. No se puede comunicar algo que no se sabe y no se puede comprender un mensaje si no se tienen antecedentes cognitivos que le permitan hacerlo, además de conocer el código. Los extrínsecos, a su vez, se dividen por las habilidades comunicacionales, determinan la fidelidad y la efectividad que se logra o que se puede lograr en la comunicación. La cultura, como el sistema de valores, creencias y formas de vida ampliamente compartidos dentro de una sociedad. Las codificadoras, a través de esto, se puede traducir el pensamiento a un código, de hecho es la capacidad de hablar, y las decodificadoras, a través de ellas se reciben y se interpretan los mensajes, por ejemplo, al escribir, al leer o al escuchar. El comportamiento asertivo es el proceso de expresar sentimientos, de pedir cambios legítimos, de brindar y recibir retroalimentación sincera,
Además, se considera que es una forma efectiva de enfrentar situaciones que producen ansiedad. Ser asertivo, entonces, significa tener una comunicación intrapersonal muy efectiva, es decir, saber y entender que debe haber aprendido. A través de la autorrelación y a reconocerse y encontrar el valor que tiene por quien se es. La disonancia cognitiva. La mayor parte de los seres humanos experimentamos una incomodidad al pensar de una manera determinada y al actuar de otra. En ocasiones presionado por circunstancias que son ajenas a nuestro control. Por ejemplo, si un padre da una orden a un hijo y éste no está de acuerdo con esa orden, la tiene que acatar igual. Sin embargo, en su interior se va a producir una incomodidad, porque por un lado, si no ejecuta esa orden que le da el padre, puede ser castigado o reprendido, pero por el otro, al estar en desacuerdo con esto, se siente incómodo y por supuesto esto hace que no se sienta conforme consigo mismo. Los niveles de interdependencia. Física por definición. El emisor cuenta con la presencia del receptor para poder enviar el mensaje. Y en la acción y reacción, el emisor va a enviar su mensaje esperando una respuesta. Este proceso de la comunicación se lleva a cabo en su totalidad. Los niveles de interdependencia. Por un lado tenemos la empatía, que el emisor predice la posible respuesta del receptor, pero es a través de la empatía donde va a conectar con el otro para que el mensaje sea claro, sea preciso y sea real. En la interacción, el emisor y el receptor van a realizar una empatía mutua. Uno de los objetivos de la comunicación es justamente lograr este nivel de interdependencia o de interrelación más que de interdependencia. En la inferencia, el emisor supone que el receptor va a reaccionar de una forma similar a la cual reaccionaría él. El emisor, por conocer al receptor, va a predecir su posible respuesta. En la asunción del rol, al conocer los roles que van relacionados con un puesto determinado en un sistema social, se pueden predecir las posibles respuestas de ese receptor. Con respecto a la cultura, el conocimiento de una cultura nos permite predecir las posibles respuestas ante un mensaje de quien la comparte. En los factores que determinan la efectividad en el proceso de la comunicación, encontramos factores intrínsecos y factores extrínsecos. En los intrínsecos están los procesos que se generan en el interior de un individuo y que luego se expresan por medio de factores extrínsecos. Y en los factores extrínsecos es a través de ellos donde el individuo se pone en contacto con lo que lo rodea. Bien, hasta acá entonces vamos a hablar un poquito de la importancia también de cuando queremos transmitir un mensaje, lo que decíamos recién, es tratar de también tener un conocimiento previo de tanto lo que vamos a comunicar, porque no se puede hablar de lo que no se sabe, o al menos no deberíamos hablar de lo que no sabemos, contextuarlo, saber dónde estamos, entonces de qué manera nos vamos a dirigir al receptor de este mensaje, y tratar de determinar que no existan estos bloqueos, estos factores que se interponen en la comunicación efectiva. Dentro de una empresa ya vimos que hay un montón de factores que determinan que la comunicación sea una comunicación fluida, una comunicación asertiva, una comunicación real. Por ende, cuando estamos frente a la posible interacción en la resolución de un conflicto, una de las situaciones más obvias que vamos a tener en cuenta es la falta de comunicación efectiva entre ambas partes, ¿sí?
a partir de esto vamos a tratar de analizar las posibles barreras que hay en la comunicación para ver si son barreras de qué origen, si son físicas, si son biológicas, si son psicológicas, si son emocionales, todo lo que vimos recién, para saber con qué contamos al momento de la intervención, ¿sí? Bien, a continuación vamos a hacer un resumen final de todo lo que vimos en una placa muy cortita y muy chiquitita. Y este es como a modo de resumen, ¿sí? De lo mismo que hemos estado viendo durante toda la clase de hoy. El proceso de la comunicación en las organizaciones, ¿sí? Bien. Acá vamos a ir a las habilidades. Primero, la habilidad gerencial, es decir, que la persona que ocupa el cargo tenga habilidades, capacidades, tanto comunicacionales como de direccionamiento, ¿sí? Esa persona tiene que ser una persona empática, una persona que logre entender la situación dentro de un contexto. Luego tenemos las habilidades técnicas, que son todas esas capacidades que tienen que ver con las áreas eh, técnicas, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la planificación, con la puesta en marcha, con los recursos. Un factor sumamente importante son las habilidades humanas, ¿sí? Las capacidades de cada persona y cuál es el aporte que pueden dar. Las habilidades conceptuales, que son todo el conocimiento que se tiene, todo el desarrollo que se puede hacer a partir del conocimiento. Por otro lado, tenemos las estrategias de motivación. Es importante cuando queremos abordar a un grupo en conflicto, más allá de la comprensión de lo que sucede, más allá de el marco de referencia, ¿no? Desde qué lugar lo vamos a abordar, tenemos que tener también claro que se necesitan estrategias para motivar a cada una de esas personas, y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora en detalle. Por un lado, bueno, en este caso vamos a hablar de la motivación a nivel empresarial, ¿no? Que está como bien específico sobre el tema que estamos hablando. Encontramos la motivación a través de las consecuencias, ¿sí? Que esto también aplica en el área escolar, en el área familiar, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias? Y por un lado, las positivas, que son las que se utilizan para reconocer y promover el cumplimiento, ¿sí? Es decir, frente a un objetivo que tenés, lo lograste, lo alcanzaste, cuidaste la forma, llegaste de la forma correcta, bien, motivación positiva. Y la negativa usada para reducir la cantidad de instancias de no cumplimiento, ¿no? Por otro lado, tenemos la motivación de tipo incentivo, que en general ese incentivo al rendimiento puede ser económico, como muestra la placa, pero también hay una forma de motivar incentivos de otro, dentro de lo que sería otra área, que es, por ejemplo, el motivar el rendimiento para la optimización del trabajo y que eso conlleve al ascenso o al ocupar un cargo que quería ocupar, que está por encima del cargo que ocupa actualmente, ¿no? La motivación a instrucciones, es decir, también, un poco agarrándonos de esta última plaquita que vimos, como motivar a la persona para que si se capacita y se especifica y se vuelve una persona idónea en el área que pretende manejar, bueno, pueda acceder a ese lugar con esta previa instrucción, con esta previa capacitación. La motivación de corto y largo plazo, y acá es donde generamos la necesidad de objetivos intermedios antes de llegar a ese objetivo final, donde al ir alcanzando pequeños objetivos que son básicamente alcanzables, valga la redundancia, voy a motivar, voy a generar el deseo a continuar para que esa persona llegue a largo plazo a alcanzar su objetivo, ¿sí? Acá en la plaquita vemos que dice en qué escalón estás colocado hoy. En el primero digo, no soy capaz de hacerlo, no lo haré, no puedo hacerlo, pero en realidad sí quiero hacerlo, entonces tengo que pensar en cómo hacerlo. Para eso voy a intentar hacerlo, hasta que me doy cuenta que puedo hacerlo, me pongo en acción y lo hago, y lo logro. Sí se puede, dice el final.
En esta placa tenemos la motivación por resultados, es decir, a cada objetivo planteado, un objetivo alcanzado, y motivar a que vuelva a fijar un objetivo para alcanzar, ¿sí? Acá tenemos motivación por diversión y entretenimiento. Esto dentro de las empresas, en realidad, en general es muy poca la posibilidad de trabajar de manera lúdica dentro de una empresa, ¿no? O por diversión o entretenimiento. En realidad la motivación tiene que ir más de la mano de eh, mejorar la calidad del trabajo, mejorar el espacio de trabajo, que se vuelva un espacio ameno a través de gratificaciones o, bueno, encuentros dentro de la misma empresa que signifique un estado de alegría, de disfrute de la persona. La motivación por plazos y fechas de vencimiento. Esto es un poco que puede comprenderse de dos formas, pero básicamente tiene que ver con que pongo plazos para alcanzar objetivos como una carrera para llegar a ese lugar, pero sin que esto signifique una presión desmedida en mi empleado, porque lo quiero motivar a que camine sobre ese camino que se está trazando para lograr un objetivo y no sobre la presión de tener que apurarse para llegar a la fecha estresado y enojado y molesto y con un resultado poco favorable. Vamos a hablar ahora de la comunicación dentro de pequeños grupos. Y acá vemos los roles que se desempeñan dentro de un grupo. La comunicación va a depender de las formas de este grupo y de las costumbres. Y acá vemos dos ejemplos claros. No es lo mismo un grupo escolar con chicos que están dentro de la preadolescencia, bueno, acá se los ve un poquito más chiquititos, que un grupo de personas que están trabajando en ideas comunicacionales o, bueno, ya más con un perfil de adulto, ¿no? Dentro de los roles encontramos los roles positivos, que son el aclarador, el interrogador, el que opina, el que informa, el que alienta, el que armoniza, el que logra reducir tensiones, el que activa y el que tiene la capacidad de iniciar. Y dentro de los roles que son negativos, está el rol del agresor, el dominador, el negativista, el desertor, el tímido, callado, indeciso, el que critica, el que prejuzga, el que no contribuye, obviamente, y el que genera un clima de trabajo sumamente complejo. Habilidades básicas para poder hablar en público, algo importante también cuando hablamos de comunicación a nivel empresarial. Generalmente no todas las personas estamos preparados para poder hablar frente a una multitud y obviamente tener que expresar nuestros conceptos de manera profesional, con un vocabulario técnico, un vocabulario específico. Estas son las pautas como más comunes para lograrlo. El primero es trabajar para vencer los miedos. El segundo es preparar anticipadamente nuestro discurso. Esto nos va a dar más seguridad, más certeza, más firmeza a la hora de poder hablar. Utilizar una voz que acompañe a un lenguaje corporal. Muchas veces el mensaje se percibe distinto cuando el tono es un tono entusiasta, ¿no? Cuando logramos saber utilizar nuestro tono de voz y nuestro lenguaje corporal para que el mensaje llegue con más fuerza, con más intensidad. Una herramienta fundamental es lograr la atención y tener la capacidad de la persuasión. O sea, la persona que quiere hablar en público lo que quiere hacer es que el otro entienda el concepto que está expresando como el mensaje de asertividad, ¿no? De efectividad. Técnicas para lograr la excelencia. ¿Qué tema este, no? Vamos a hablar de estrategias de motivación. ¿Cómo motivar? La estrategia misma como un plan. La estrategia como una táctica, como una pauta, como una posición.
como perspectiva. Y dentro de lo que tiene que ver con las dinámicas de conducción de grupos, hablando de comunicación efectiva dentro de una misma empresa, tenemos la experiencia concreta. Vuelvo, dentro de lo que son las dinámicas de conducción, tenemos la experiencia concreta. ¿Esto qué significa? Que no vamos a ser capaces de direccionar a un grupo que depende de nosotros si no tenemos la experiencia para hacerlo. Capacidad de observaciones reflexivas, ser una persona abierta para lograr empatizar con el otro, entender al otro y que las observaciones tengan que este mensaje de me quedo pensando en esto para ver cómo lo puedo resolver. Capacidad de generalización, de experimentación activa, ser una persona abierta a la experiencia nueva. Vamos a hablar ahora de lo que es el clima organizacional. Y cuando hablamos de clima organizacional hablamos de una estructura. Esto hace referencia a la forma en que se dividen, en que se agrupan y se coordinan las actividades de las organizaciones en cuanto a las relaciones entre los diferentes niveles jerárquicos, indistintamente de cuál sea la posición en cada nivel. La responsabilidad, este aspecto necesariamente va ligado a la autonomía en la ejecución de la actividad encomendada y guarda a su vez una estrecha relación con el tipo de supervisión que se ejerce sobre las misiones dadas a los trabajadores. La recompensa que se recibe a cambio de tanto esfuerzo y dedicación y ante todo de los buenos resultados que se obtuvieron en la realización de ese trabajo. El desafío, como la medida que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de poder lograr objetivos propuestos. Esos desafíos van a ayudar a mantener un sano clima competitivo que es tan necesario para cada organización. Las relaciones. Estas se van a fundamentar en el respeto interpersonal a todo nivel, en el buen trato, en la cooperación, con un sustento en base a la efectividad, a la productividad, a la utilidad y obediencia, todo dentro de límites precisos, sin que esto se torne excesivo ni llegue a dar lugar a estrés o acoso laboral, lo que comúnmente denominamos como mobbing, u otros inconvenientes de este estilo. La cooperación está relacionado con el apoyo oportuno, con el nacimiento y el mantenimiento de un espíritu de equipo en vías de lograr objetivos comunes relacionados a su vez con objetivos de la empresa. Los estándares. Un estándar, como sabemos, establece un parámetro, establece un patrón que indica un alcance y un cumplimiento. En la medida que los estándares sean fijados con sentidos de racionalidad y ante todo que se puedan ser logrados sin exagerar esfuerzos necesarios para esto, los miembros de un grupo van a percibirlo con un sentido de justicia o con un sentido de equidad. Y aquí tenemos el conflicto que siempre será generado por las desavenencias entre los miembros de un grupo, la falta de comunicación básicamente. Este sentimiento bien va a poder ser generado por motivos diferentes, relacionados con el trabajo o bien dentro del ámbito social, y se podrán dar entre trabajadores de un mismo nivel o de una relación directa con jefes o superiores. La identidad dentro de la empresa. Hoy en día la conocemos como el sentido de pertenencia. Es ese orgullo de pertenecer a una empresa, de ser miembro activo de esa empresa y tener la sensación de estar aportando tanto esfuerzo que logre objetivos dentro de esa organización. Bien, hasta acá entonces pudimos ver un poquitito de todo lo que es comunicación efectiva y nos adentramos un poquito en lo que es la organización dentro de una empresa, ¿no? La comunicación efectiva dentro de una empresa. Bien, cualquier duda o inquietud que tengan, les pido por favor que se comuniquen conmigo. Cuando terminen de ver la clase, si surge alguna duda, si quieren aportar alguna otra idea, lo vamos a hacer a través del chat, como para aportarle algo más a la clase que ha quedado grabada. Yo estoy abierta para cuando necesiten hablar conmigo, lo que necesiten lo podemos resolver mediante este canal de comunicación efectivo que tenemos, que es el WhatsApp, o bien en nuestra próxima clase, también les ofrezco la primera parte de la clase para que salvemos cualquier duda. Les agradezco a todos por estar aquí viendo esta clase
Les mando muchos cariños y que tengan una excelente semana.